Muy buenas noches. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vengo a ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, bajo la dirección del Espíritu Santo, con el único propósito de compartir con ustedes lo que el llamado de Dios y su gracia ha depositado y me ha hecho responsable para compartir con este público en esta noche. Me estoy dirigiendo hoy a iglesias, a mis compañeros, colegas pastores, apóstoles, profetas, ancianos, evangelistas, maestros, cualquier persona que tenga una posición de autoridad espiritual o eclesiástica en el cuerpo de Cristo. Tomo total responsabilidad por cada una de las expresiones que voy a comunicarle a ustedes. Hace ya más de 4 años que escribí este comunicado. Dios, por alguna razón, no me permitió hacerlo. No lo hice. Quizás mencioné algunos asuntos, o quizás ustedes saben de algunas cosas que yo tengo una claridad de lo que debe ser la iglesia y lo que debemos ser los ministerios, las denominaciones y los pastores. Pero entiendo que en ese tiempo, posiblemente, no era el tiempo. Posiblemente no tenía el espíritu correcto para hacerlo. Posiblemente tendría un propósito de defenderme a mí mismo o de tratar de corregir a otros personalmente. Es posible. Sea cual sea la razón, se me olvidó que existía ese comunicado. Se borró de mi mente. Hoy que me quedé en mi cuarto, aleluya, en un día diferente, tuve la presencia de Dios en ayuno y salí de mi cuarto a las 12 del día y tuve una buena conversación con uno de mis pastores y la gloria del Señor descendió, el Espíritu de Dios descendió y después sentí la dirección del Señor de hacer esto. Sentí la dirección del Señor. Para mí es que es el pensamiento de Dios. Y ya les he dicho antes que Dios nos dirige por los pensamientos. Y para mí ese pensamiento se volvió en la dirección y la palabra de Dios. Primero pensé, bueno, voy a hacer el comunicado en video y después lo subo. Aquí en la casa tengo las facilidades y tengo personas que me están ayudando, especialmente para el culto de mañana. De repente oí, básicamente, o sentí la voz de Dios, percibí la voz de Dios, la dirección. No, hazlo esta noche, a las 7, porque tienes un público que te conoce y que está pendiente, y necesitan oír esto. Así que este es el propósito de esta invitación o esta convocatoria que les he hecho a ustedes. Voy a ser breve, voy a ser corto, voy simplemente a leer lo que yo creo que es muy necesario para la iglesia y los ministros de Latinoamérica. ¿Por qué será en este momento? Porque yo creo que estamos en los últimos tiempos y Dios va a juzgar su iglesia si su iglesia no se juzga. Dios no quiere juzgar a nadie, Dios no quiere condenar a nadie, Dios no quiere el amor de Dios, pero si no cambiamos un sinnúmero de situaciones y de actuaciones en nuestros testimonios, en nuestras vidas como iglesia, como apóstoles, como ministros, preparémonos. Dios no nos va a dejar sin disciplina, porque Dios al hijo que Él ama lo disciplina. Primero es disciplina. Si no respondemos a la disciplina, viene el castigo.
Soy padre de 4 hijos, abuelo de 14 nietos. Y primero uno lo disciplina con la palabra, con el regaño, con negarle cosas. Pero si uno ve que eso no es suficiente, entonces viene el castigo. En mi tiempo, la tabla de la educación, como le decíamos en casa, o la correa, o la vara de la justicia. Pero esa es la forma como Dios también trata con nosotros. Yo oro al Señor que nosotros tengamos un oído para oír lo que el Espíritu creo que le está diciendo a la iglesia. Quiero certificar que aún en mi autoridad apostólica nunca sentí que era la dirección. Pero que quiero decirle, mi vida ha cambiado. Estoy oyendo a Dios mejor que nunca. Y siento un acercamiento a Dios más que nunca. Y puedo discernir la voz de Dios más que nunca. Y me siento cada día más humillado ante el Señor. No hay prepotencia. No hay deseo de atraer a nadie a mí. O de convertirme en un papa para la iglesia evangélica. En Panamá o en Latinoamérica. Eso no es. Vengo como un siervo de Dios. Vengo ahora como un profeta de Dios. Para la iglesia de Jesús. En el nombre de Jesús. Un comunicado para la iglesia de Jesús y sus pastores en Latinoamérica. Voy a quitarme las gafas. Amados, dice Judas 1:3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Palabras del apóstol Judas, no Judas el Iscariote. Tengo un preámbulo para esto. Mis compañeros, mis hermanos, mis consiervos, no podemos hacernos los ciegos, tratando de ignorar el desorden que hay en un gran segmento de esto que se llama iglesia. Creo que el pueblo que lideramos debería saber lo que iglesias, pastores, ministerios y denominaciones saben que es lo correcto de acuerdo a la Biblia. Pero por las razones que sea, se ha ignorado en muchos sectores. Es evidente que otros intereses muy ajenos a lo que es el reino de Dios han entrado a la iglesia y a ministerios y han tomado más peso que los santos principios de las sagradas escrituras. Los que todavía caminamos en el temor del Señor y en la dirección del Espíritu Santo a veces podemos ser acusados de divisores, sectaristas. Oh, mi Dios. Y aún herejes, por mencionar las muchas aberraciones que están sucediendo a diestra y a siniestra en la iglesia del Señor Jesucristo, tanto en Panamá, en Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Tengo una pregunta. ¿Se nos habrá olvidado que la iglesia de Jesús no es de Nahum, no es de Maranata, no es de ninguna denominación tampoco o ministerio? Y que nosotros, apóstoles, profetas, obispos, pastores, presidentes, superintendentes, somos solamente administradores de la viña del Señor, que un día debemos rendir cuentas de nuestra mayordomía. Algún día nos van a pedir cuenta. Humildemente someto estos 15 puntos para la consideración de la iglesia de Jesús en Latinoamérica. No vengo como Lutero, clavando las 97 o 95 tesis en mi templo aquí en Panamá. Vengo sencillamente con 5 puntos que creo que fueron del Señor cuando Él me los dio. El punto número 1. Las Santas Escrituras son nuestra única y absoluta regla para nuestra fe y conducta, y no los estatutos conciliares, las interpretaciones de seminarios e institutos bíblicos, las visiones o sueños de un profeta, o los dictámenes de denominaciones y asociaciones ministeriales. Las Santas Escrituras son nuestra única y absoluta regla para nuestra fe y conducta. Número 2.
La autoridad absoluta de la iglesia reside en Jesús. No reside en los apóstoles, profetas, ni en los pastores. Reside en Jesús, que es la cabeza del cuerpo. Los apóstoles, los obispos, los presidentes, los líderes de cuerpos eclesiásticos tienen autoridad delegada por Jesús para dirigir, apacentar la iglesia dentro de los parámetros del respeto a los ministros que están bajo su cuidado, nunca violando la ley del servicio que Jesús instituyó, que servimos a los que están bajo nuestro liderato. Yo como pastor, yo como apóstol, el jefe de la denominación o el director del ministerio o lo que sea. Número 2, la iglesia local está bajo la autoridad del pastor del rebaño, con el asesoramiento de hombres espirituales y no bajo la autoridad dictatorial de una organización que solo le interesa apoderarse de las propiedades y recursos de la misma y muchas veces de la conciencia de sus pastores y sus miembros. Esta iglesia local debería tener la autoridad de desasociarse de una organización siempre que sea la voluntad de la mayoría de sus miembros, haciéndose en paz y en comunión. Número 4. A menos que un concilio, ministerio o denominación construya en su totalidad el templo para una iglesia que está bajo su ministerio o su autoridad, no tiene derecho moral ni espiritual para exigir ser propietario de la misma, aunque la iglesia decida cambiar de ministerio o de concilio o simplemente irse como una iglesia independiente. Número 5. No hay una sola prueba bíblica para exigir que una persona que ha sido llamada por el Espíritu Santo al ministerio tenga que pasar por un seminario o escuela bíblica antes de ser reconocido como ministro. ¿Estoy atacando los seminarios? Yo fui a uno 4 años. ¿Estoy atacando institutos? No, eso no es. Pero estoy diciendo que el llamado es superior a lo que pueda hacer un instituto o un seminario. Número 6. Las Santas Escrituras reconocen que el obrero es digno de su salario y que el que sirve al altar tiene derecho a comer del altar. Pero no es legal que el pastor o ministro se adueñe de la mayor parte de las entradas económicas de una iglesia. No hay tal cosa que los diezmos son todos del pastor. La Biblia dice: trae todos los diezmos al alfolí. Ese alfolí es el tesoro del templo. Para que haya alimento en mi casa, dice Dios, casa de Dios. No dice Malaquías: trae todos los diezmos al pastor para que haya alimento en su casa, aunque el obrero es digno de su salario. Número 7. La forma bíblica de financiar la obra de Dios es por medio de los diezmos y ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. Toda otra forma de sacar dinero del pueblo por medio de obligaciones de vender productos, pactos para la bendición, ofrendas especiales para el pastor o los líderes, cobrar por bautismos, cobrar por bodas, cobrar por funerales, pedir joyas y objetos de los miembros de la iglesia, no es otra cosa que un fraude y un desfalco. Y todos los que lo practican tendrán que darle cuenta al jefe de la iglesia, Jesucristo. Número 8. La predicación bíblica es un mensaje de amor, misericordia y gracia. Claro, una gracia responsable que reconoce la justicia de Dios de caminar en santidad. Pero el centro siempre es Jesús. Siempre. Por lo tanto, la condenación, la manipulación y el maltrato por medio del legalismo no es el espíritu de Jesús, quien siempre ministró lleno de amor, ternura y misericordia. Así somos llamados a ministrar. Punto número 9. No es bíblico que una persona tenga que adoctrinarse por un extenso curso bíblico antes de poder
ser bautizado en aguas. Y menos que tenga que ser sometido a un catecismo evangélico para ser bautizado y ser hecho miembro de la iglesia. La única regla es creer en Jesús, tanto para ser bautizado como para ser miembro de la iglesia. Número 10. Las únicas razones para expulsar a una persona de una iglesia son 4. Primero, rebelión abierta contra autoridades que son representantes legítimos y santos de Jesús en palabra y obra. Esto no habla de pastores y apóstoles corruptos. La segunda razón es para expulsar a una persona de una iglesia, lo que causan división entre la congregación de los santos y afectan la salud espiritual de esa iglesia. Tercera razón, persistencia en pecado de alguien que no se arrepiente. Alguien que quiere seguir en pecado y después de 1 o 2 o 3 amonestaciones quiere seguir en pecado. El pastor o el liderato o la junta de ancianos que tenga esa iglesia tienen la autoridad para excomulgarlo, o sea, sacarlo de la comunión de la iglesia. La cuarta razón para expulsar a una persona de una iglesia son diseminar falsa doctrina que contradiga abiertamente la doctrina de Jesús y los apóstoles. Estamos hablando ahora de los apóstoles de la Biblia. No estamos hablando ahora de los apóstoles contemporáneos. Todos los apóstoles contemporáneos, si es que lo son, tienen que dejarse ir por las enseñanzas de Jesús y por las enseñanzas de los primeros apóstoles. No hay lugar para inventarse cosas o revelaciones, aleluya, que contradigan lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles fundadores de la iglesia enseñaron y sostuvieron. Así que no estamos hablando de los que diseminan otra cosa. No estamos hablando de las doctrinas de la preferencia de una iglesia o concilio. No, estamos hablando de diseminar falsa doctrina que contradiga el fundamento, porque dice que la iglesia está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, los cuales traen el fundamento que es Jesucristo. Número 11. El Espíritu Santo es la fuerza motriz de la iglesia y Él es quien la dirige y le da su poder para revelar a Jesús y predicar este evangelio a toda criatura. Así que no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo. No importa que no se crea en un bautismo para hablar en otras lenguas, pero tan siquiera hay que creer en que el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la deidad, y que Él es quien trae convicción, y Él es quien prepara a la iglesia, y nunca en contradicción a las palabras de Jesús o en contradicción a las verdades de las Santas Escrituras, que se encuentran en el Primer Testamento y en el Segundo Testamento, que es el canon sagrado, que se le llaman las Santas Escrituras. Número 12. La única autoridad que tenemos los pastores sobre las ovejas es para alimentarlas, para guiarlas y para edificarlas, pero nunca para ser dictadores sobre ellas. Las ovejas son de Jesús y ellas son las que bajo la dirección del buen pastor deciden dónde van a pastar. Son libres de visitar la iglesia que deseen y participar de reuniones del cuerpo de Cristo ajenas a su iglesia o denominación. No hay derecho de propiedad sobre ellas o de pertenencia. Y no necesitan carta de recomendación para salir o entrar a una congregación. Nada de esto aparece en las epístolas. Por lo tanto, no es válido. Número 13. Un pastor que ha violado los principios de santidad y moralidad, dañando la conciencia del pueblo que dirige, y que haya sido amonestado por ello, sea que sea amonestado por una autoridad superior como un apóstol o un jefe de denominación, o ser amonestado por una junta de ancianos, los que tienen el sistema de junta de ancianos, debe ser retirado de su cargo y sometido a un tiempo de restauración espiritual
para que a su debido tiempo, al ver los frutos, pueda ser restaurado a sus funciones ministeriales. No hay tal cosa como que me arrepiento, la sangre me limpia y el domingo que viene ya estoy en el púlpito. No, 1000 veces no. Número 14. Pastores, apóstoles, profetas, maestros, ministerios, 5 ministerios. Nosotros somos una voz profética en cada nación. Yo lo soy en Panamá. Aleluya. Mis pastores, mis apóstoles deben también tomar en serio esa función espiritual. Por lo tanto, no estamos para establecer un concubinato político con ningún partido o gobierno de turno en un país. Podemos ser una influencia para mejorar la sociedad y cooperar con el Estado, pero nunca con el propósito de sacar ventaja económica o para conseguir que el Estado cubra nuestros pecadillos secretos. He dicho. 15. La misión principal de la iglesia es predicar a Jesús. Es traer su reino. Es prepararnos para la segunda venida. Es anunciar tanto la gracia de Dios como los juicios de Dios. La misión de la iglesia no es convertirse en una empresa que todos sus movimientos son dirigidos a incrementar su capital económico, edificando más una gran Babilonia para la gloria de la institución, el concilio o denominación, y no edificando la acción celestial que el apóstol Pablo dice que es columna y baluarte de la verdad. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por cada uno de mis hermanos, de mis compañeros, de mis colegas, de mis consiervos, en toda iglesia, no importa la denominación. Señor, no menciono 2 o 3 para no excluir otras, todas, que somos el cuerpo de Cristo. Aleluya, desde la más pequeña hasta la más grande. Yo oro, Padre, que los hombres de Dios tengan oídos para oír. Señor, y sé que nadie podrá discutir o podrá hacerle violencia a estos 5 puntos que yo he traído, porque estoy bajo tu voluntad y estoy dentro de los parámetros de las santas escrituras y de lo que es el funcionamiento del reino de Dios. Así, Padre, que en esta noche yo he cumplido mi responsabilidad apostólica y profética que tú me has dado para yo traer, oh Dios, y compartir, oh Dios. Padre, gracias que no había en mí un sentimiento pensando en una iglesia o en otra iglesia. Nada de esto, Padre Santo. Mi corazón está limpio y a ti tengo que darte la gloria y la honra y tengo que darte cuenta en aquel día. Yo oro por mis compañeros pastores, que algunos tienen que arrepentirse, Padre. Tú sabes, Padre, que hoy lloraba por muchos de ellos por nombre. Y muchos de ellos, Señor, son de iglesias grandes o de iglesias pequeñas, Señor. Y lloraba por ellos. Y, Padre, para ninguno de ellos pedí juicio, para ninguno de ellos. Para todos ellos pedí misericordia. Pero pedí también que tuvieran un oído, Señor, para oírte a ti, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Y tú no quieres peor que nosotros los pastores y los apóstoles y los obispos seamos causa de tropiezo. Que nosotros le traigamos un evangelio aguado, adulterado, porque nos conviene. Señor, porque es muy serio lo que viene. Señor, es muy serio lo que viene. Y yo sé, Señor, proféticamente, que si algunos no cambian su forma de ser, el juicio de Dios vendrá sobre ellos, porque Dios va a hacer justicia. Y si muchos de ellos, oh Dios, no cambian de parecer, van a perecer. No estoy diciendo que se van a morir, van a perecer ministerialmente. Van a perder su vigencia, Señor. Y le va a pasar como la profecía que vino a Elí, donde le dijeron, la descendencia tuya que quede, solamente va a poder pedir a ser por dioseros que piden que por lo menos los hagan porteros de la casa de Jehová. Oh, Padre, tú no quieres eso para ninguno de mis compañeros. Tú no quieres eso para ninguno de mis compañeros, para ninguno de mis compañeros aquí en Panamá, Señor. Para ninguno de ellos.
Yo oro por ellos y los bendigo. Y declaro ahora, Señor, que el reino venga. Señor, prepáranos para la segunda venida. Prepáranos para el gran avivamiento. Y prepáranos, oh Dios, para hacer la clase de iglesia y de pastores. Para esta iglesia gloriosa y sin arruga. Te lo pedimos, Padre, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jehová Dios. ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesucristo, mi Redentor y Salvador. Y en el nombre del Espíritu Santo, mi Consolador. Para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén. Los quiero y los amo.